OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y esto es algo tuyo, Cali. Acá estamos nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Damián? Bien, todo bien acá, Cali, siguiendo, como decías vos, En esta tercera temporada de OP Podcast. ¿qué temática y de qué editorial? Sí, porque ustedes saben que esta tercera temporada está abocada a aquellos autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política y la opinión pública de alguna forma. Y en este caso vamos a abordar, vamos a conversar con el autor de La verdad sobrevalorada, un libro editado hace muy poquito por La Crujía. Los amigos de La Crujía, a quienes agradecemos sus gentilezas y que bueno, les decimos busquen en La Crujía, que hay muchos libros de comunicación y que díganle que van de parte de OP. Justamente estos podcasts que están referidos a la comunicación política, la mayoría de muchos autores en realidad y autoras han publicado en La Crujía. Así que, bueno, hoy vamos a estar conversando con Horacio Minotti. A mí me llamó mucho la atención este libro, este texto que aborda el rumor, porque es una de las primeras cosas que se enseña en el periodismo, pero incluso en el periodismo clásico. Es un género, digamos, sumamente tradicional. En la ciencia histórico. Política, en la comunicación Exactamente. también. Recuerdo el texto de Ípola, de la cátedra Lutzky. Pero había visto muy poco desde internet, desde Exacto. las redes sociales. Muy poca investigación, muy poca publicación. Sí, y cómo incide en la comunicación política, sobre todo en tiempos en donde ahora sí estamos más acostumbrados, casi como una moda, ¿no? A hablar de la fake news, de la posverdad, de los trolls, de las redes sociales en función de las bases de datos, de los datos de las personas, del robo de datos y demás, y el rumor ha quedado un poco relegado. Entonces este texto lo rescata y va a ser muy interesante que charlemos con Horacio Minotti, entonces Damián, para profundizar un poquito más. Bueno, veamos cómo viene entonces el ping-pong con Horacio. Hola Horacio, ¿qué tal? Gracias que estés con nosotros. Bueno, viendo tu libro, que la verdad es sumamente interesante, desde mi punto de vista en dos cuestiones, no sé, Cali, ¿qué pensás vos? La clasificación que hace y las explicaciones más, llamémosle, de contenido académico, de contenido de esta cuestión. Y me detengo, Horacio, en el principio del libro, que hablas mucho de que el rumor es una explicación adicional de la realidad. ¿Cómo ves esta afirmación que haces en el debate político actual? No solo en Argentina, sino en el mundo. ¿Cómo ves esta cuestión que a veces, como bien decís vos, explicamos eso que sucede desde aquellas cosas que no sabemos si son así y le vamos dando contenido? Es que en realidad yo creo que vos tenés dos formas o dos aspectos que analizar. El de la élite o la comunidad política en la que los comunicadores políticos forman parte de algún modo, que analizan las cosas desde un punto de vista mucho más técnico y que pueden llevar adelante una elaboración de análisis, y el de la gente que tiene que atender su panadería para comer y que accede al mensaje político con una velocidad y una necesidad de que sea rápido, que no le ocupe mucho tiempo, y por lo tanto necesita decodificar ese mensaje político en términos sencillos para seguir haciendo su trabajo y lo que le genera sustento. Y por ende, nosotros necesitamos que esa gente entienda y decodifique con esa sencillez y con esa rapidez el mensaje político, porque esa es la gente que en definitiva le da sustento a lo que vamos a hacer en el futuro, a los votos que necesitamos. Por ende, la necesidad de que la política y los comunicadores entendamos que la forma de comunicar es la que la gente quiere escuchar y lo que la gente necesita, aquel sistema que la gente eligió para comunicarse, es sustancial para que el mensaje llegue. Y en el contexto que también mencionás del fanatismo, ¿cómo juega esto? Ya que a veces explicamos algunas cosas o escuchás algunas cosas que se justifican desde una posición netamente política, también con algo de fake news y algo de justamente lo que tocabas vos en el libro, informaciones que no son tan ciertas, un poquito de aditivo a la cuestión. ¿Cómo ves este tema? Y más en un contexto donde los fanatismos en el mundo hoy están llegando a un punto
bastante alto, o al menos tienen un electorado cautivo bastante interesante. Lo que pasa es que yo creo lo siguiente, yo me traté en el libro de correrme un poco del lugar de juzgar las cosas, ¿no? De darle un condimento moral o decir tal cosa está bien o tal cosa está mal. Traté de ser más descriptivo respecto de lo que pude observar. Y la realidad es que los fanatismos lo que generan es una identidad fanática y una división de los grupos sociales con una, como se dice ahora, con una grieta violenta en el medio, pero digamos, yo no lucho contra los fanatismos ni busco una receta para hacerlo. Adapto la comunicación que necesito al esquema que impera, que es el fanatismo. Y respecto de la realidad, esa realidad que vos decías recién, llena de condimentos, yo no sé cuál es la realidad, porque yo también cuando absorbo un mensaje lo condimento con mis experiencias, mis aprendizajes, mis prejuicios, mis odios, mis amores, como todo ser humano. Por ende, estoy lejos de saber cuál es la verdad o la realidad. La verdad o la realidad es mi verdad o mi realidad, y cada uno tiene una verdad y una realidad con sus condimentos. Y yo creo que una realidad instalada por un largo periodo de tiempo, una verdad de este tipo instalada por un largo periodo de tiempo, es una verdad. La teoría geocéntrica de Ptolomeo fue una verdad durante 5 siglos o 6 siglos, hasta que Copérnico dijo, no, señores, es el Sol el que está en el centro. Y pasó a ser la verdad aceptada. Pero durante muchos siglos la verdad aceptada fue otra. Uh-huh. Horacio, a mí una de las primeras cosas que me genera el libro, La verdad sobrevalorada, es esta idea de recuperar el rumor. No sé si llamarle género o un estilo, ¿no? Pero el rumor. Digo, yo vengo del periodismo y una de las primeras cosas que te enseñan es el rumor, ¿no? Aquello que tiene algo de verosímil, pero que no está chequeado y demás. Y en los medios tradicionales, por llamarle de alguna forma, veíamos claramente diferenciado lo que era una nota periodística, donde se suponía que el periodista justamente apelaba a por lo menos 2 fuentes de información, que era una noticia chequeada, supuestamente, y como que el rumor se ponía, hasta el día de hoy existe también, algunas columnas especiales con distintos nombres y demás, donde había un chusmerío, un rumor, un algo que tanto en la política como en otras cuestiones, otras secciones también, ¿no? Pero recuperar el rumor en la actualidad, donde se habla mucho de fake news, de posverdad, de noticias falsas, bueno, recuperar el rumor en la actualidad y analizarlo me parece una perlita, me parece un hallazgo realmente muy, muy interesante. ¿Cómo ves que convive por ahí? Vos algo señalás en el libro, ¿no? Como la antesala de la fake news. ¿Cómo convive el rumor en el nuevo ecosistema de medios, digamos, con las nuevas tecnologías y demás? Yo creo que el rumor es el dueño de la comunicación, no solamente de la comunicación política, sino de la comunicación en general. Yo no sé si, no quiero atenerme solamente a eso, pero hace no más de una semana o 10 días, el mismo día, todos los medios difundieron la muerte de Cacho Fontana y de Carlos Grigol. Y eso fue un rumor, y lo difundieron sin chequearlo, porque no se chequea más. Yo también vengo del periodismo, empecé a hacer periodismo en 2002, en Infobae, y casi que era una exigencia el doble chequeo. El 2 fuentes que te confirmaran algo por lo menos más o menos parecido. Hoy eso murió. Nadie llamó a la familia de Grigol para preguntarle si estaba vivo o muerto. Alguien tiró el rumor y circuló por todos los medios. Lo mismo pasó con Cacho Fontana. Sí, la pelea por la primicia, por la inmediatez, por los medios tecnológicos también exigen tenerlo todo al instante, ¿no? Como antes los diarios que, bueno, tenían un horario de cierre. Salíamos mañana. Claro, exactamente. Claro. Bueno, entonces esa inmediatez, ese miedo también que generan las redes sociales a que un periodista lo tire antes en sus 140 caracteres
que vos en tu página web de noticias Ujú. y que quede frito y hayas perdido. Esa competencia por ganar en el tiempo hace que el doble chequeo esté muerto, porque si alguna de tus fuentes no te contestó, ya no chequeaste, si chequeaste llegas tarde. Claro. Entonces, el rumor se impone como la forma de comunicación, Ujú. desde los medios más que de las redes. Exactamente. Porque las redes sociales, la realidad es que un tipo con la cara de Sylvester Stallone en el avatar Ujú. diga determinada cosa, es bastante poco relevante. Lo que es muy relevante es cuando sale en la cuenta de cronista, o sale en la cuenta de perfil, o sale en la cuenta de Claro, Clarín. claro. Pero Eso me gusta cuando haces la diferenciación al inicio del libro entre campañas negativas y el rumor, ¿no? Porque la campaña negativa también puede estar hecha, articulada, armada, generada en base a información verificada, digamos. O sea, cómo expone esa información y articula una campaña negativa. No necesariamente es el rumor. Sí, claro. La realidad es que es una forma de comunicación sencilla y clara que le permite a la gente verificar la realidad de determinado modo, del modo que prefiere decodificarla. Uh-huh. Entonces, en esa lógica puede haber campaña negativa o puede no haberla, como puede haber una campaña negativa explícita fuera del sistema de rumores uh-huh. y puede no haberla, digamos. El rumor es simplemente un tema en que la información le llega a la gente y la gente es protagonista de esa información pasándola de uno a otro de un modo en que le resulta sencillo y accesible comprenderla. Uh-huh. Horacio, una última pregunta de mi parte. Vos hablabas, mencionás también en el libro que esta puja, esta pelea que hay por chequear la información, las formas de chequeo de la información, y prácticamente lo que decís, me gustaría que nos amplíes un poco, es que es imposible, digamos, surgieron un montón de dispositivos, herramientas, incluso de organizaciones que persiguen para ver si la información es verdadera o es falsa, o en este caso si se trata de un rumor, y que con la inmediatez, con la velocidad de la información y demás es prácticamente imposible luchar contra eso, y que tomar el rumor como parte de la misma realidad, ¿no? Como vos decís, como una forma de comunicación más. Sí, digamos que el rumor sería la verdad aceptada por la mayor parte de la gente, o por un sector de la gente al menos. Respecto de la imposibilidad de chequeo por esta dinámica, uno ve sistemáticamente cómo vuela la información por las redes sociales, cómo determinados sectores o grupos de personas la rechazan, otros la aceptan, la incorporan, y una vez que la aceptan e incorporan, la modifican, agregan aditamentos, le dan interpretaciones. La realidad es que el rumor puede generarse incluso hasta de noticias absolutamente objetivas, digamos. Por ejemplo, un decreto del Poder Ejecutivo, uh-huh. por una cuestión fiscal, ¿sí? Una reglamentación de una ley fiscal. Eso es taxativo, es claro, es un decreto. Ahora, vos tenés un periodista económico de prestigio que hace un comentario sobre ese decreto y que hace una lectura entre líneas y que evalúa eventuales consecuencias. Eventuales. Uh-huh. Ahora, el eventuales vuela rápidamente. Y esas consecuencias para determinado sector social que asume a ese comunicador como un hombre de valor, una persona a la que hay que escuchar, lo transforma en información. Y a partir de ahí empieza a circular a toda velocidad. Esto va a generar que todos los pobres sean más pobres. O esto va a generar que todos los ricos tengan que poner más dinero para los pobres, lo que sea, de la forma en que lo quieras encarar. Pero es una serie de conclusiones y lecturas entre líneas que hace alguien que interpreta algo objetivo que se transforma rápidamente, deja de ser una interpretación y se transforma en información. Bueno, Horacio, la verdad te agradecemos muchísimo, recomendamos el libro, claramente es un tema que, como bien decía Cali, no venía siendo tomado y es fundamental. Y bueno, te agradecemos este momento y
Lo recordamos, cómo se llama el libro, la editorial. La todo. verdad sobrevalorada, está editado por La Crujía, ¿no? Exacto. Por los amigos de La Crujía. Y acá, con Horacio Minotti, su autor, estuvimos charlando y te agradecemos de nuevo, Horacio, que hayas ampliado un poquito estos conocimientos con nosotros. Muchas gracias a ustedes, chicos, y muy linda la charla. Bueno, Cali, clarito, al pie, conciso. Sí, sobre todo estas cosas, bueno, de haber leído el libro y tener ganas de profundizar un poquito. Esto me parece que es lo que a mí, por lo menos, me gusta del podcast que estamos haciendo sobre los autores, conversando con los autores y autoras de los libros, es que te permite conversar sobre el texto, ¿no? Te permite profundizar aquellas Exacto. cositas que te quedaron. Aquello que el café después del libro, el te, café debate. Claro, que te resultaron más relevante y que quien lo escribió se explaye un poco más o nos pueda contar un poco más, y espero que a todos quienes nos escuchan y nos siguen y escuchan atentamente y después nos mandan sus mensajes en los distintos episodios de OP Podcast le haya servido también y le haya sido de utilidad. Exacto, y bueno, los esperamos en los capítulos que siguen. En los próximos episodios. OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.